Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es interesante porque ahora, después del parón de las Navidades y demás, a la hora de iniciar o retomar un programa de entrenamiento, pues es importante tratar el tema de las agujetas. Las agujetas, ¿dónde podemos encontrar su origen? ¿Es la señal de que estamos haciendo algún ejercicio mal? ¿También se dan cuando si tenemos ese buen hábito de hacer ejercicio lo estamos haciendo bien? ¿Dónde podemos encontrar el origen de las agujetas? Bueno, el por qué se producen las agujetas, ¿no? Vamos a tratar el tema del por qué se producen y también tratar algunos mitos que hay o que existen a la hora de buscar estrategias para mitigar esas agujetas, ¿no? Bueno, ¿por qué se producen las agujetas? El término científico de la agujeta se refiere al dolor muscular de aparición tardía, es decir, que es el dolor que aparece muscularmente tras hacer un ejercicio de cierta intensidad y que provoca pues esa falta de movilidad o ese sufrimiento, entre comillas, dolor en los músculos, ¿no? Suelen aparecer tras entre 16 y 24 horas después de haber hecho o realizado el ejercicio intenso, y se pueden, digamos, acumular esas agujetas hasta incluso una semana. El punto más álgido donde se aparece la agujeta son tras 48 horas de haber realizado el ejercicio de cierta intensidad, y normalmente aparece cuando realizamos movimientos que no estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué se producen y se provocan esas agujetas? Pues hasta hace relativamente poco se pensaba que las agujetas aparecían por la acumulación de lactato y la cristalización del mismo en los músculos, ¿no? Pero se ha demostrado científicamente de que eso no es así. El disparador principal de la causa de la agujeta es el daño muscular. Entonces, el propio daño muscular hace que esas agujetas aparezcan, que el músculo sufra esas consecuencias, y no solo se ha demostrado que se provoca por el daño muscular en sí o por el proceso inflamatorio que provoca el daño muscular, sino que colateralmente a ello también tiene un componente neuronal. ¿Por qué? Porque cuando entrenamos no solo el entrenamiento tiene una causa a nivel muscular, sino también a nivel del sistema nervioso. Incluso hay músculos que, no habiéndolo trabajado principalmente, pueden sufrir agujetas porque esos músculos están asociados a los mismos segmentos de la médula espinal de los músculos que se han trabajado. Entonces, por eso a lo mejor hacemos un trabajo específico muscular y notamos que tenemos agujetas en otras partes del cuerpo, ¿no? ¿Se debe entrenar con agujetas? Esa es la pregunta eterna, ¿no? ¿Se debe entrenar con agujetas? Sí, se debe entrenar, pero ajustando lo que es la intensidad, ¿no? ¿Hay estrategias para que se reduzcan esas agujetas? Sí, ¿vale? Entonces vamos a tratar algunas de ellas. Y bueno, esto no son estrategias muy globales, pero haciéndolas o tratándolas específicamente podemos provocar que esas agujetas se reduzcan, ¿vale? Entonces, estrategias para mitigar las agujetas. Una, la actividad física. Parece ser que el calentamiento a la hora de hacer un programa de ejercicio reducen la aparición de las agujetas, o que esas agujetas sean menores, ¿no? Calentamiento previo a ese ejercicio. El calentamiento previo a ese ejercicio. ¿Y el calentamiento en qué consiste? Pues la movilidad de los grupos musculares a menor intensidad, ¿no? O, por ejemplo, trabajar a menor intensidad el mismo músculo que vamos a trabajar en la parte principal, pero con menos intensidad, ¿no? Entonces, hacer un calentamiento, una movilidad articular antes de entrenar es importante. Se ha demostrado que el llamado cool down o los estiramientos no parecen tener ningún efecto después de entrenar. Incluso pueden provocar que aumente el dolor, ¿vale? Entonces, con respecto al calentamiento, a los estiramientos, y después, por supuesto, la recuperación activa después de entrenar. Una recuperación activa que puede suponer un trabajo de movilidad a menos intensidad, lógicamente, porque eso provoca mejoras en el riego sanguíneo, con lo cual
hace que desaparezcan ciertos metabolismos asociados al dolor de nuestro riego sanguíneo, y también parece que ayuda a transportar nutrientes que van a ser necesarios para esa regeneración muscular, ¿no? Entonces, la actividad física con respecto al calentamiento y con respecto a la recuperación activa. Después, con respecto a alimentación y suplementación, tenemos la proteína y la cafeína. Parece ser que tomar proteína después de entrenar, unos 20-30 gramos, los llamados batidos post-entrenamiento, son buenos para esa regeneración muscular y para provocar que el riego sanguíneo mejore. Eso con respecto a la proteína. Después, con respecto a la cafeína, ya podemos decir que, al margen de otros beneficios que tiene la cafeína, como puede ser la ayuda en la quema de grasas, por ejemplo, también se ha demostrado mediante estudios científicos de que la cafeína mejora lo que es después el tener menos agujetas, ¿no? Esa recuperación muscular, ¿no? En sí, ¿no? Hay un estudio reciente que se hizo con atletas con los cuales tomaron una dosis de cafeína antes de entrenar, y las agujetas fueron menores en comparación con otro grupo que tomó un placebo, ¿no? Entonces, proteína mejora y cafeína también. Con respecto a suplementación, tenemos la citrulina, que es un aminoácido no esencial, que parece ser que tomado provoca menos dolor las agujetas después del entrenamiento. Es decir, por ejemplo, el jugo de sandía tiene mucha citrulina, ¿vale? Entonces, tomar citrulina es beneficioso. Y después, antes de someternos a esa sesión intensiva, ¿no? Exactamente, como suplemento. Después también tenemos la taurina. La taurina es un aminoácido esencial que parece ser que tomar entre 2-3 gramos de taurina diario mejoran también después los efectos de la agujeta, ¿vale? Después tenemos también los masajes y la liberación miofacial. ¿Por qué? Porque digamos que movilizar muscularmente el cuerpo después del entrenamiento hace que mejore el riego sanguíneo, todo lo que hemos estado hablando, ¿no? El masaje en sí, después o aplicado tras varias horas después del entrenamiento, tiene efectos, pero son efectos pequeños y poco duraderos. ¿Por qué? Porque parece ser que el masaje tiene un efecto más psicológico, aunque fisiológico también los tiene, porque mejora el riego sanguíneo. Es más inmediato, ¿no? Exactamente, exactamente, pero después parece ser que las agujetas se van a mantener, ¿vale? Posteriormente, sobre todo, ya digo, a las 48 horas después de haber realizado el entrenamiento. Pero bueno, es beneficioso hacerse un masaje, y también, si no tenemos la posibilidad de hacer un masaje, el llamado rodillo de espuma, un rodillo que hay para movilizar muscularmente, también parece que es beneficioso y parece que reducen el efecto de la agujeta. Y después también lo que es la liberación miofacial, ¿vale? También para mejorar la movilidad muscular. Tenemos el calor como cuarto punto. Parece ser que tomar una sauna después de entrenar, un baño caliente o aplicar paños calientes en los grupos musculares que hemos trabajado es beneficioso. Sin embargo, la aplicación de frío se ha demostrado que no. Entonces, contraproducente. Sí, pueden incluso provocar más dolor muscular la aplicación de frío. Entonces, aplicación de calor después de entrenar y el frío dejarlo para otros momentos, ¿no? Después tenemos el último y quinto punto, que son los antiinflamatorios, ¿vale? Tomar antiinflamatorio parece que tiene un efecto a corto plazo de mejora del dolor muscular, pero ¿qué pasa? Que no son beneficiosos a largo plazo, porque pueden tener efectos secundarios. Tampoco se puede abusar de ellos, ¿no? Hay que tener cierto control. Exactamente. Y tampoco se ha demostrado de que eso tenga, la toma de antiinflamatorio tenga un efecto muy, muy fuerte, ¿no? A la hora de la regeneración muscular y demás. Por ejemplo, el ibuprofeno se ha demostrado de que no tiene ningún efecto, ¿vale? Entonces no merece la pena realmente. Sí que merece la pena tomar unos antiinflamatorios naturales, como pueden ser, por ejemplo, el jengibre y la curcumina. Esos son antiinflamatorios naturales que parece que tienen menos efectos secundarios, pero tampoco conviene abusar de ellos, porque si se abusa de ello, sobre todo si se toma en forma de extracto, pues parece también que a largo plazo puede tener los mismos efectos secundarios con fármacos, ¿vale? ¿Debo entrenar con agujetas? Sí, se debe entrenar con agujetas, porque eso es la pregunta eterna, ¿no? Si tengo agujetas, ¿tengo que seguir entrenando? ¿O tengo que descansar? ¿Tengo que recuperar? ¿No tengo que hacer ningún movimiento? No es así. Tienes que seguir entrenando, pero ajustando la intensidad, ¿vale?
¿Por qué? Porque además de producir dolor, tenemos que ajustar la intensidad por ese motivo, porque además de producir dolor, las agujetas pueden provocar que el rango de movimiento disminuya y que la aplicación de fuerza también cambie. Entonces, ¿qué pasa? Que al tener menos rango de movimiento, por el dolor muscular y demás, al tener menos rango de movimiento, puede provocar que la aplicación de fuerza sea más cerca de las articulaciones y eso puede provocar lesiones. O sea que el riesgo de lesión puede ser mayor a la hora de hacer un ejercicio teniendo agujeta. Entonces por eso hay que ajustar la intensidad, ¿vale? En resumen, ¿se debe entrenar con agujetas? Sí, pero ajustando la intensidad. ¿Por qué? Porque el riesgo de lesión es mayor, ¿vale? Siempre que no sintamos ese dolor, ¿no? Mientras... Ese dolor que lo vamos a sentir, porque las agujetas no van a desaparecer. No van a desaparecer por sí solas. Si estás a lo mejor en reposo, eso no quiere decir que vayan a desaparecer antes de que si te mueves y haces algo a nivel más ligero o con menos intensidad para que esas agujetas pues se lleven mejor, ¿no? O de otra manera. Entonces, ¿se debe entrenar con agujetas? Sí, pero ajustando la intensidad. En resumen, ¿cómo mitigar o disminuir las consecuencias de las agujetas? 1. Actividad física, calentamiento y recuperación activa, ¿vale? 2. Después de entrenar, darse un baño de agua caliente, una sauna o aplicar paños calientes en los grupos musculares que hemos trabajado. 3. Tomar cafeína y proteína, la proteína alrededor de 20-30 gramos después del entrenamiento. 4. Mantener una actividad física ligera, como hemos comentado, y una recuperación activa. 5. Poder trabajar los grupos musculares que hemos trabajado y donde aparecen esas agujetas, pero a menor intensidad, haciendo por ejemplo mucha movilidad articular. Y 6. Suplementación y alimentación, proteína, cafeína y como antiinflamatorios naturales, el jengibre y la curcumina. Como consejo, tenemos que considerar que cuando realizamos un programa de ejercicio de entrenamiento vamos a, entre comillas, sufrir, ¿no? Sufrir las consecuencias, sobre todo de los daños musculares. Entonces, como consejo, que aprendamos a entrenar y a vivir con ese sufrimiento, entre comillas, y que pensemos que el dolor de hoy va a ser la ganancia de fuerza del mañana. Muy bien, pues Abel Aguilera, muchísimas gracias por darnos esta completa información sobre las agujetas. Seguimos muy pendientes. ¿Y dónde podemos encontraros para obtener más información respecto de cualquier lesión deportiva o de las agujetas mismas? Bueno, aquí en el gimnasio Fit Factory, estamos en el Polideportivo Cubierto, en carretera al Burgo. Y bueno, aquí como consideramos que ahora es un momento de que aparezcan las agujetas, como hemos dicho, el parón de las Navidades, o que mucha gente con los propósitos de Año Nuevo deciden empezar un programa de ejercicio, y para los que no lo han sufrido con anterioridad, pues parece que las agujetas pues pueden, eso será un factor limitante, pero que no hay preocupación porque hay estrategias para mitigar esas agujetas y que eso es normal a nivel fisiológico muscular que aparezcan. Entonces tenemos que hacer un diseño de programa donde hagamos una supervisión inicial y después un seguimiento para que esas agujetas no impidan de que la persona en concreto se aburra, no siga o que, entre comillas, se asuste a la hora de realizar, de retomar o de iniciar un programa de entrenamiento. Así que aquí en el gimnasio de Fit Factory daremos toda la información.